En 1848, México le tuvo que ceder más del 50% de su territorio a los Estados Unidos. Después de mantener durante los 2 años anteriores una guerra constante contra su vecino del norte, finalmente, el 2 de febrero de ese mismo año, se terminó firmando la paz a un altísimo coste para el bando mexicano, en el que se reclamaba por parte de Estados Unidos las decenas de pueblos, misiones y ciudades que se encontraban al norte del río Bravo, cediendo un total de 2.378.539 kilómetros cuadrados, sin contar los 100.000 mexicanos que vivían dentro de aquel territorio y de un día para el otro pasaron a ser extranjeros en su propio país. ¿Qué sucedió con estos mexicanos y cómo afectó este conflicto sus vidas? En 1943, José Mallorquí Figueroa escribió La historia del Coyote. La novela retrata a una California habitada por una próspera sociedad hispana, pero recién conquistada por los invasores estadounidenses, quienes tratan de apoderarse por todos los medios de las minas de oro. El Coyote se enfrenta entonces a la tiranía del conquistador de California, el general Clarke, quien, aprovechándose de la dificultad para la mayoría de los californianos de demostrar la propiedad de sus tierras al estar los títulos de propiedad en España o en México, se intenta apropiar sistemáticamente de las mejores tierras utilizando incluso tácticas mafiosas. La popularidad de la novela del Coyote tuvo como resultado que se filmaran algunas películas sobre la obra de José Mallorquí, las cuales estás viendo justo ahora de forma ilustrativa. Pese a que la historia del Coyote, un personaje claramente inspirado en el zorro, es ficción, los hechos que se presentan en su historia reflejan muy bien la angustia que tenían los mexicanos que se quedaron del otro lado de la frontera al terminar la guerra, ya que no tardaría mucho tiempo en llenarse aquel territorio de colonos estadounidenses. Al finalizar el conflicto, la zona cedida por México era la menos poblada del país e incluso para la época era una de las menos pobladas del mundo. Actualmente en ese territorio viven aproximadamente 90 millones de estadounidenses, que comparados con los 100.000 mexicanos que había en el momento del traspaso del territorio a los Estados Unidos, genera una diferencia abismal, sin contar los pueblos nativos de dicho territorio, los cuales, al estar tan alejados de las grandes ciudades de México, su contacto con los mexicanos era escaso. Durante el periodo virreinal de la Nueva España, los pueblos nativos convivían en su mayoría con el resto de los ciudadanos del virreinato. La interacción más grande entre ambas civilizaciones se daba principalmente en el comercio. De hecho, desde la llegada de Cortés a América, se había iniciado un lento proceso de occidentalización que poco a poco iba abarcando más territorio, y para el momento de la independencia de México, este proceso aún no se había completado, por lo que muchos pueblos nativos seguían viviendo de manera pacífica dentro de las fronteras de lo que después se denominaría como República Mexicana. Pero con la independencia se inició un proceso de delimitación de las fronteras bastante abrupto, acabando por completo con las tradiciones de los pueblos, como en el caso de los Miwok, quienes habitaban en la actual bahía de San Francisco y que intentaron ser encerrados por el gobierno mexicano en misiones como la de San Rafael Arcángel y la de San Francisco Solano. El gobierno mexicano atentó contra la cultura de esos pueblos en un proceso muy parecido al que vivió Chile durante la conquista de la Araucanía y la Patagonia contra los mapuches. Pero a diferencia de las guerras contra los indios que libró Estados Unidos, se centraban mayormente en incluir forzosamente a estos grupos indígenas y asimilarlos dentro de la cultura mexicana, en el aspecto en el que tuvieran que dejar ese sentido de pertenencia hacia su propio pueblo y pasaran a adorar cosas como la bandera o los símbolos patrios. Cuando estos territorios fueron cedidos a los Estados Unidos, los diversos pueblos nativos que vivían dentro de México pasaron a pertenecer a los Estados Unidos. En ese momento comenzaron las guerras indias estadounidenses, los cuales se centraron en desplazar y, en el mejor de los casos, recluir a los naturales de esas tierras, para que los colonos, venidos del este de Estados Unidos, pudieran trabajar las tierras recientemente obtenidas. Pero afortunadamente el destino de los mexicanos no fue el mismo que el de los grupos originarios de aquella zona. Antes de ratificar el tratado por el que se despojaba de todo este territorio a México, el Senado de los Estados Unidos hizo 2 modificaciones. La primera era garantizar a los mexicanos que vivían en los nuevos territorios estadounidenses el derecho a convertirse en ciudadanos norteamericanos. El segundo concedía la legitimidad de las concesiones de tierras hechas por los Estados Unidos, impidiendo que se reclamen tierras que ya tenían dueños mexicanos. También a esos mismos 100.000 mexicanos que ahora habían quedado del lado estadounidense, el gobierno norteamericano les dio 2 opciones: volverse estadounidenses y conservar así sus propiedades, o conservar la nacionalidad mexicana pero en el acto renunciar a todo lo que tienen y volver a México.
Para renunciar a su nueva nacionalidad y volver a México, se les concedió un plazo de 1 año. Pero la mayoría de los mexicanos no volvieron y decidieron adaptarse al nuevo régimen estadounidense. El tratado también garantizaba su seguridad y sus derechos de propiedad como si las tierras pertenecieran a ciudadanos estadounidenses, según los principios de la Constitución. Pero en la práctica, los nuevos territorios estaban lejos de los centros de gobierno estadounidense, y estas garantías no se aplicaban de manera confiable. A finales del siglo XIX, muchos mexicanoamericanos habían sido privados de sus tierras y se encontraban viviendo desprotegidos en una región a menudo hostil. Aunque con el pasar de las décadas se fueron adaptando, y la huella de esos mexicanos se volvió mucho más difusa hasta mediados del siglo XX, cuando la inmigración de mexicanos en el antiguo territorio perdido causó una explosión demográfica que tuvo como resultado que en la actualidad unos 60 millones de estadounidenses tengan origen hispano. Gracias por llegar hasta el final. Comenta tu opinión sobre el tema o sugerencias para próximos videos. Y si llegaste hasta aquí y aún no estás suscrito, también comenta por qué no lo estás. O mejor aún, suscríbete sin decir nada. Hasta pronto.